eh, ampliables a 120 días, el juez hace un control que se llama control jurisdiccional y le da 5 días al fiscal para que se pronuncie, imputando, rechazando o presentando una salida alternativa. Esas son las 3 formas con las cuales concluye la etapa preliminar. Imputación, que abre la etapa preparatoria; rechazo, que cierra la investigación preliminar y no abre la preparatoria; o con una salida alternativa, como les decía hace rato. ¿Qué sucede en el caso de la etapa preparatoria? Les decía, dura 6 meses, ampliables a 18 meses cuando se trata de delitos vinculados a organizaciones criminales, ¿no? ¿Qué sucede cuando se cumple ese plazo? Así sean varios imputados, ya se le ha notificado al último imputado y se han cumplido sus 6 meses. ¿Qué hace el juez? Ya no emite, un auto de control jurisdiccional. ¿Qué emite? Un auto de conminatoria. Un auto de conminatoria. O sencillamente una conminatoria. Ahora, ¿por qué es importante esta conminatoria? Vean su artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, ¿ya? Es importante esta conminatoria porque sencillamente, ¿ya? Porque sencillamente se le otorga, al igual que en una investigación preliminar, 5 días al fiscal para que se pronuncie. Y si en la investigación preliminar al fiscal se le otorgan 5 días y el fiscal puede, acabamos de decir hasta el cansancio, emitir una resolución de rechazo, emitir una imputación formal o emitir una salida alternativa, ¿qué sucede o cómo debe pronunciarse el fiscal de materia cuando es conminado habiendo concluido la etapa preparatoria? ¿Cómo debe pronunciarse? Opción 1, acusando. Puede acusar. Opción 2, sobreseyendo. Eso ya lo hemos visto. U opción 3, una vez más, presentando alguna salida alternativa. Bueno, ¿cuándo el fiscal presenta una acusación? Cuando establece que cuenta con los suficientes elementos de convicción que demuestran la responsabilidad y participación del imputado en el hecho que se le atribuye. Y que por lo tanto tiene material para conseguir una condena en contra del imputado. Es decir, el fiscal acusa cuando tiene convicción plena. Cuando emite una resolución de sobreseimiento, va en sentido inverso, aunque el código en el 324 habla de varias situaciones, pero de manera muy sencilla. El fiscal presentará su resolución de sobreseimiento cuando considere que los elementos de convicción acumulados no son suficientes, no son suficientes para presentar una acusación. Vean el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal en relación a este artículo. Nos dice: presentará al juez la acusación cuando la investigación le proporciona fundamento para el enjuiciamiento. Pero ¿cuándo la investigación le proporciona fundamento? Cuando tiene, entre comillas, prueba. Lo correcto es decir en este momento elementos de convicción. Cuando tiene convicción plena de que el imputable es responsable del hecho que se le atribuye, que ha participado en ese hecho, que por lo tanto merece una sanción. Dice, se le puede requerir al fiscal
alguna salida alternativa consistente en suspensión condicional, ya saben, procedimiento abreviado, ya saben, criterio de oportunidad, ya saben, o conciliación. Estas 4 salidas alternativas. ¿Ah? Pero también puede emitir el sobreseimiento, miren ustedes, 1, cuando el hecho no ha existido; 2, cuando el hecho existe, pero no constituye delito; o 3, cuando el imputado no ha participado en el hecho; y 4, cuando estime, ¿no? Cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes. ¿Cuándo acusan? Cuando la prueba, los elementos de prueba son suficientes. En sentido inverso, cuando sobresee, cuando los elementos son insuficientes. El hecho existe, pero no constituye delito. El hecho existe, constituye delito, pero el imputado no ha participado en el mismo. ¿Ya? Entonces, esas son las circunstancias que se van a producir como consecuencia de esta conminatoria que ha hecho el juez. Ese es el camino común y corriente. Denuncia, querella o acción directa. Investigación preliminar. Investigación preliminar, imputación. Imputación, acusación. Más o menos ese es el curso corriente, ¿de acuerdo? Pero como ustedes han visto, puede haber un rechazo. Entonces no entramos a la imputación. Puede haber una salida alternativa. No vamos a ir a juicio, ¿no es cierto? Aquí es lo propio. Llegamos a la etapa preparatoria, lo conminamos al fiscal y puede ir el curso regular al juicio. Puede ir al sobreseimiento, no está entrando al juicio. Hay una brecha. O finalmente una salida alternativa, ni siquiera vamos a llegar al juicio. ¿Ya? Pero les decía, ¿qué sucede con el auto de conminatoria? Le da 5 días al fiscal. Y el fiscal sencillamente no se pronuncia, ni blanco ni negro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto? El artículo 134 nos da el efecto. Y nos dice que si no se pronuncia, el efecto es la extinción de la acción penal para el Ministerio Público. Es decir, se acabó el proceso para el Ministerio Público. El Ministerio Público ya no podrá proseguir si es que no se pronuncia. Sí o sí tiene que pronunciarse, acusando, sobreseyendo o utilizando alguna salida alternativa. Por la razón que sea, el fiscal no lo hace. Efecto: la extinción de la acción penal para el Ministerio Público. ¿Ya? ¿Y por qué hago alto hincapié en para el Ministerio Público? Porque aunque el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal no lo dice taxativamente, ¿no? Esta extinción es solo para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la víctima, constitucionalmente, ustedes saben, tiene derecho de ser oída antes de cada decisión. Y por lo tanto, si conminado el fiscal no se pronuncia, lo que tiene que hacer el fiscal es notificarle a la víctima y también conminarle a la víctima para decirle, si usted quiere, acuse. Es decir que se está protegiendo a la víctima. Entonces, se extingue para el Ministerio Público, pero no se extingue para la víctima. La víctima puede presentar su propia acusación particular. ¿Recuerdan ustedes cuál es la base del juicio? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso. La base del juicio es la acusación, ya sea fiscal, ya sea particular. Entonces, el juicio puede seguir libremente sin el fiscal solamente sobre la base de la acusación de la víctima. Por eso es que a la víctima, bajo el derecho constitucional de que la víctima tiene el derecho de ser oída antes de cada decisión judicial, se le tiene que notificar, haciéndole conocer que el fiscal ha sido conminado y no ha respondido. Ahora, fíjense, yo estoy diciendo categóricamente, cuando el juez conmina al fiscal, el fiscal puede acusar, sobreseer o, en su caso, presentar una salida alternativa. Ya el fiscal no se ha pronunciado, se le conmina a la víctima y la víctima tiene el derecho de acusar. Fíjense que no tiene el derecho de sobreseer. Fíjense que no tiene el derecho de presentar una salida alternativa. Simplemente tiene la posibilidad de acusar, no tiene otra
posibilidad. Solo le queda la posibilidad de acusar. ¿De acuerdo? Ahora, si la víctima también decide no acusar, el fiscal se ha quedado mudo, no ha hecho nada, la víctima se le ha hecho conocer, tampoco ha hecho nada, o perdón, tampoco ha hecho algo, entonces ahí sí procede la extinción de la acción penal de manera definitiva, tanto para el Ministerio Público cuanto para la víctima de los hechos. Y al producirse esta extinción, entonces se levantarán todas las medidas cautelares a las cuales se encontraba sometido el imputado y se dispondrá su libertad. Ahora bien, si ustedes se fijan, he comparado la investigación preliminar con la etapa preparatoria. He comparado el auto de control jurisdiccional con el auto de conminatorio. Auto de control jurisdiccional al finalizar la investigación preliminar. Auto de conminatoria al finalizar la etapa preparatoria. ¿Qué sucede si no hay pronunciamiento del Ministerio Público o en su caso de la víctima? Se produce la extinción de la acción penal. Ah, claro, con responsabilidades. No es que el fiscal que se ha dormido en sus laureles se va a quedar ahí libre. La norma dice, el 134 que hace rato les decía, bajo responsabilidad personal, dice del fiscal de distrito, pero en su caso es del fiscal de materia. ¿Por qué? Porque si bien se notifica al fiscal de distrito, el fiscal le hace conocer al fiscal de materia. No, no es que se quede. Ahora, ¿cuál será el efecto en el caso de que el Ministerio Público, conminado al concluir la investigación preliminar, no se pronuncie? ¿Me entienden a dónde voy? Si al finalizar la etapa preparatoria no se pronuncia, ¿cuál es el efecto? La extinción de la acción penal. ¿Cuál será el efecto que se produce al cabo de la investigación preliminar si el fiscal no se pronuncia? Muchos abogados dicen, si al terminar la etapa preparatoria se le notifica al fiscal, se le conmina y no se pronuncia, entonces la acción se extingue. Lo mismo sucede. En la etapa preliminar se le notifica al fiscal, no se pronuncia, por lo tanto, la acción se extingue. El Tribunal Constitucional ha dicho, no, esto no es cierto, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando vamos al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal y leemos las causales o motivos por los que se produce la extinción de la acción penal, en ninguno de sus 11 numerales ustedes van a encontrar, dice, que se extingue por falta de respuesta o pronunciamiento a un auto de conminatorio. Si ustedes ven el 27 dice, se extingue por muerte del imputado. Lógico, pues, ¿a quién vamos a procesar? La responsabilidad penal es personalísima, ¿no? Se extingue por amnistía, por el pago de la multa, bueno, por la aplicación de un criterio de oportunidad. Hace rato que les decía, sí tiene que haber imputación para la salida alternativa, porque ¿qué hace? Extingue. Por el desistimiento o abandono de la querella en delitos de acción penal privada, por la reparación integral del daño, por la conciliación en los casos y formas previstos por el Código, por prescripción, por vencimiento de duración máxima del proceso. Entonces, si se dan cuenta, no está que no haya respondido a la investigación preliminar. ¿Y qué hacemos? El Tribunal Constitucional dice, si bien no se extingue, ello genera responsabilidad penal y disciplinaria del fiscal incumplido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué genera? Responsabilidad. ¿Cuáles tipos de responsabilidad? ¿No? La penal y la disciplinaria del fiscal. Bueno, pero igualitos, no se ha pronunciado. Hay que recurrir ante el fiscal departamental para que cambie ese fiscal incumplido o lo obligue a cumplir. Y en caso de que el fiscal departamental no tenga la suficiente autoridad, pues se notificará al señor fiscal general del Estado. ¿Ya? Muy bien. Inicio de investigaciones, investigación preliminar,
posibilidades, rechazo, imputación, salida alternativa. En caso de la imputación, se apertura la etapa preparatoria propiamente dicha con la notificación de la imputación al imputado, es decir, varios al último imputado. ¿Cuánto dura esta etapa? 6 meses, que se pueden ampliar excepcionalmente a 18. ¿Cuándo? Cuando se trate de casos vinculados a organizaciones criminales. Al cabo de esta etapa preparatoria, 6 meses, 18, los que fueren, el juez tiene que emitir un auto de conminatorio por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria. El fiscal debe pronunciarse en 5 días acusando, opción 1, emitiendo un sobreseguimiento, opción 2, y disponiendo una salida alternativa, opción 3. Por si acaso estoy diciendo sobreseguimiento, no sobreseguimiento. Y hago esta aclaración porque cuando revisaba los exámenes la tarde-noche de ayer, alguien, y sí me he equivocado, de manera muy detallista, coloqué cuál es la prueba que ha revolucionado, ¿no?, el tema de la identificación del imputado, y había puesto la prueba genérica de ADN, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que es esa prueba. Y me ha puesto el vertillonaje, pero al lado de prueba genérica me puso una carita sonriente, ¿no? Entonces, por eso les aclaro, no es sobreseguimiento. Muchos abogados siguen siendo sobreseguimiento, de seguir. Es sobreseimiento, de sobreseer, ¿ya? Bueno. Entonces, si hay una acusación, ¿qué sucede? Se apertura la otra etapa del proceso. Van a ver ustedes que a veces memorísticamente digo o decimos los abogados la tercera etapa del proceso. Se apertura la etapa del juicio. Del juicio propiamente dicho. ¿Y por qué tenemos a veces la tendencia los abogados de decir la tercera etapa? Porque normalmente se hablaba de etapa 1, etapa preparatoria, etapa 2, la fase intermedia o actos conclusivos, y etapa 3, el juicio. Bueno. A partir de la 007, que es una ley, se ha introducido la audiencia conclusiva. Era interesante esta audiencia conclusiva porque ahí se saneaba todo, absolutamente todo. Y pasaba al juicio solo si estaba saneado. Bueno, pero ahora estamos hablando de una macro etapa preparatoria que ya hemos dicho tiene dentro de sí la investigación preliminar. Si el fiscal decide acusar, Juan Paco, está abierto su micrófono, por favor. Si el fiscal decide acusar, pasamos a la etapa de juicio propiamente dicho, ¿no? ¿Qué nos dice el código? Esto métanse a la cabeza. El juicio, dice, es la fase esencial del proceso. Pero no nos dice por qué. Cuando ustedes ven el 342, si no me equivoco, ahorita les voy a decir, denme un segundo, 342 tendría que ser. Sí, base del juicio, ¿no? El juicio, bueno, corrijo. Aquí está, miren, artículo 329. Juicio, objeto. El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. No nos dice de manera clara, ¿no? Entonces deducimos por qué afirmamos que el juicio es la fase esencial del proceso, porque es allá, en esa etapa en la cual, después de todo el desfile probatorio, de toda la producción de nuestra prueba, vamos a determinar si existe o no existe el delito. En caso de existir el delito, vamos a comprobar si el acusado es o no es responsable de este delito. Porque puede existir el delito, pero el imputado no es responsable.
de ese delito. Por eso es que se afirma que el juicio es la fase esencial de todo el proceso, porque allá se va a demostrar la existencia del hecho delictivo, del delito, y se va a demostrar, además, si el imputado es o no es responsable de el hecho que se le atribuye. ¿Cómo termina la etapa preparatoria? Perdón, la preliminar, con rechazo, con imputación o con salida alternativa. ¿Cómo termina la preparatoria? Con acusación, sobreseimiento o salida alternativa. ¿Cómo termina el juicio? Con una sentencia. Esta sentencia, a la cual hago referencia, puede ser de dos tipos. Una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Ya no existe la sentencia declarativa de inocencia. Ayer les colocaba en alguna pregunta, antes de ayer, perdón, aquello, porque lo habíamos hablado al inicio, cuando analizábamos las garantías constitucionales. ¿Por qué ahora solamente existen estos dos tipos de sentencia? Antes habían tres tipos de sentencia: condenatoria, absolutoria o declarativa de inocencia o declaratoria de inocencia. Hoy por hoy ya no existe esa tercera sentencia declaratoria de inocencia. ¿Por qué? Sencilla razón. A ver, declaratoria de inocencia. ¿Por qué no existe? Por una básica razón. En nuestra Constitución establece la presunción de inocencia como un derecho fundamental de las personas, como una garantía constitucional. Entonces, si la ley nos presume, perdón, si la Constitución nos presume inocentes, será necesario que exista algún tipo de declaración de esa inocencia. No puede, porque se nos presume inocentes. Por eso ya se ha eliminado esa sentencia declarativa de inocencia. En ese sentido, solamente les decía, el juicio concluirá con una sentencia, ya sea condenatoria o en su caso absolutoria. ¿Cuál es, por si acaso, importante, ya voy viendo el reloj, cuál es la nota común, el rasgo común, el elemento que vincula una sentencia condenatoria con una sentencia absolutoria? Ustedes me dirán, Iván, estás loco, o sea, no es posible que digas que una sentencia es condenatoria y otra es absolutoria, dos polos opuestos, pero que tienen una nota en común, un rasgo en común. ¿Algo que las vincula? Pues sí, sí tienen un rasgo en común. El rasgo común a la sentencia condenatoria y a la sentencia absolutoria es la prueba. ¿Ya? Es la prueba. ¿Por qué? Cuando ustedes ven el 364, de verdad no me acuerdo, 364, 365, a ver, o 363 y 364, sí, 363, sentencia absolutoria, 365, sentencia condenatoria. Cuando ustedes analizan ambos artículos, van a ver por qué les afirmo que el elemento común que los vincula, la nota que tienen, pese a ser dos tipos de sentencias contradictorias entre sí, es la prueba. ¿Qué dice? Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea insuficiente, sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad del imputado. ¿Vuelvo a leer? Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. Cuando la prueba sea suficiente para generar convicción. Muy bien, condenatoria. Vamos a la absolutoria. Se dictará sentencia absolutoria cuando la prueba no sea suficiente
para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. Ahora entienden por qué afirmo que, aun cuando sea condenatoria o absolutoria, el elemento común es la prueba. Si la prueba le genera al tribunal convicción sobre la responsabilidad, condenatoria. Si la prueba no le genera al tribunal convicción sobre la responsabilidad, absolutoria. Y aquí viene algo que ustedes han debido, ojalá, leer en algún texto, lo que se llama la duda razonable. Cuando decimos le genera convicción, la ley dice, o cuando la ley dice y nosotros repetimos no le genera convicción condenatoria, no le genera convicción absolutoria. ¿A qué nos referimos cuando decimos le genera convicción? Sencilla respuesta: a que no tiene duda, a que no existe ningún tipo de duda. Por eso hablamos de convicción, porque no existe duda. Porque si existe duda, entonces se lo absuelve. ¿Cuántas veces han escuchado es mejor liberar a un culpable que condenar a un inocente? El principio de favorabilidad, ¿no? Vinculado a la presunción de inocencia. Pues bien, les decía y les preguntaba cómo termina el juicio, con sentencia condenatoria o absolutoria. Pero también el juicio, ¿ya?, tiene lo que le llamamos aquí en el altiplano su chacanchada, ¿no? También puede terminar el juicio de manera extraordinaria. ¿Cómo? A través de una salida alternativa. También puede concluir con una salida alternativa. O sea, la regla general es que la etapa preparatoria, la investigación preliminar concluya con una imputación. La regla general es que la etapa preparatoria, que se abre con la imputación, concluya con una acusación. La regla general es que esa acusación, luego del juicio, concluya con una sentencia, condenatoria o absolutoria. Ese es el camino, si vale la expresión, común y corriente. Pero como ustedes verán, hay salidas alternativas, chacanchadas, por donde nos escapamos. En el caso del rechazo, en el caso de la investigación preliminar, en el caso de la etapa preparatoria y ahora en el juicio, esa salida, esa acanchada que yo le llamo, ese camino es las salidas alternativas. Ahora, ¿por qué les hago referencia a esto? Porque antes de la ley 1173, las salidas alternativas no podían presentarse, de la 576, ¿no? No podían presentarse sino solo hasta el momento de terminada la etapa preparatoria. Si ya estaban a juicio, no había posibilidad de salida alternativa. Hoy por hoy se ha habilitado que las salidas alternativas podrán presentarse hasta antes de dictarse sentencia. Miren, la anterior semana habían jornadas de descongestionamiento en el penal San Pedro y a mí me contrataron día antes. El señor había estado imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, porque dice que la ha golpeado a su esposa y le ha producido 4 días de impedimento. Lo metieron a la cárcel. Y yo le digo, oiga, ¿y por qué no ha buscado usted una salida alternativa? Sométase a un procedimiento abreviado, porque ustedes saben, en materia de violencia familiar no hay conciliación salvo que la víctima lo solicite. ¿No ve? Y el imputado no tenga antecedentes anteriores, que sea la primera vez que ha cometido este tipo de hechos. Bueno, hablemos con la fiscal. Y yo fui, y ahí, en el penal San Pedro, hablamos, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué hay mañana? O sea, ¿qué audiencia tenemos mañana? ¿Saben qué era la audiencia? De alegatos. O sea, ya todo el juicio había avanzado, habían producido pruebas, incidentes, excepciones, todo. Y ya solamente faltaba el alegato. ¿El alegato qué es? Nuestra exposición final. Yo les he demostrado que mi cliente no es culpable por esto, por aquello, por lo demás. Esta prueba dice esto, esta prueba dice aquello y todo lo demás, ¿no? El fiscal dice, no, este hombre es culpable. Y ese ratito el tribunal tiene que decir culpable, ¿no es cierto?
o absuelto. Entonces, ya iban a dictar sentencia. Entonces, ¿qué hice? Me fui y les dije procedimiento abreviado. Impónganme la sanción máxima, pero no por feminicidio en grado de tentativa, sino por violencia familiar o doméstica. ¿Por qué? Porque son 4 días de impedimento. Es que le ha agarrado de su cuello. Dice. Pero cuando revisamos el certificado dice excoriaciones. ¿Qué es una excoriación? Un rasguñadito, ¿no ves? Y el propio certificado dice lesión simple. Luego dice equimosis, ¿no? Y edemas. Ustedes saben, ¿no? La equimosis es nuestro verdeado, corrientemente le decimos, y el edema es nuestro hinchazón, ¿no? Y el propio médico forense dice lesión simple. Entonces le pregunto, ¿una lesión simple como una equimosis, como una excoriación, tiene la capacidad de matar? No. Entonces, ¿cómo lo van a meter por feminicidio en grado de tentativa? Ah, diferente, ¿no? Con un cuchillo, la ha apuñalado cerca al corazón o le ha metido en el pulmón, o sea, son órganos vitales, pero por una equimosis. Bueno, lo hicimos, fíjense cómo, si ustedes analizan el caso, pueden proteger adecuadamente a su cliente. Hasta antes de dictar sentencia. Antes aquello no era posible. Hasta antes de la acusación. ¿Ya? Terminaremos unos 5 minutos más. Les he dado los detalles que suceden en la investigación preliminar. La etapa preparatoria saben ya de memoria. Hemos visto acto por acto qué se hace. ¿Qué sucede en el juicio? Porque les decía, emitió la autoconminatoria, el fiscal puede sobreseer, puede ir por alguna salida alternativa o en su caso puede acusar, que normalmente ese es el camino. Se acusa, les decía, se abre la fase del juicio. ¿Qué sucede una vez presentada la acusación? Bien rapidito, bien rapidito. A. El juez o tribunal notifica al fiscal. ¿Para qué? Para que haga entrega de su prueba. ¿De acuerdo? Una vez que se recibe la prueba del fiscal, dice la norma, en 24 horas tiene que presentar el fiscal su prueba. Una vez que se recibe esa prueba del fiscal, dice la ley que se notifica a la víctima de los hechos con la acusación del fiscal y con la prueba del fiscal. ¿Para qué? Para que la víctima presente su propia acusación, su propia prueba, o la víctima presente, perdón, o la víctima se adhiera a la acusación y se adhiera a la prueba del fiscal. ¿No es cierto? Entonces le notificamos para que acuse o se adhiera. Para que presente su propia prueba o se adhiera a esa propia prueba. En tercer lugar, ¿qué se hace? En tercer lugar, ¿qué se hace? Con ambas acusaciones del fiscal y de la víctima, o con la acusación del fiscal y la adhesión de la víctima, más la prueba del fiscal y de la víctima, o la prueba del fiscal y la adhesión de la víctima a esa prueba, se le notifica con ambas acusaciones y su adhesión, si vale la expresión, a el imputado. ¿Para qué? Para que el imputado, si así lo desea, ya, si así lo desea, presente su prueba, entre comillas, de descargo. Y hago alto hincapié en si así lo desea, porque el imputado, como se lo presume inocente, no tiene obligación alguna de demostrar su inocencia, porque su inocencia se presume. Por eso el artículo 6 de su Código de Procedimiento Penal dice que no podrá existir presunción de culpabilidad, sino en todo caso presunción de inocencia. ¿Y qué dice? La carga de la prueba le corresponde a los acusadores. Pues les decía, si quiere, presente su prueba, si quiere, de descargo, si quiere, no la presente. No es recomendable quedarse cruzados de brazos. Hay que tener una defensa activa. Eso siempre hagan. Muy bien. Sea que el imputado presenta su prueba de descargo o no la presenta, en cuarto lugar, el juez o tribunal debe emitir el auto de apertura de juicio.
Y es en ese auto de apertura de juicio donde fija los hechos, no los delitos. Los delitos, olvídense, varias veces les he dicho, lo que se juzgan son hechos, no delitos, no tipos penales. Un hecho se puede adecuar a varios delitos, a varios tipos penales. Entonces, se dicta el auto de apertura de juicio en el cual se fijan los hechos y la calificación provisional que le corresponde. Y en este auto de apertura de juicio se convoca a audiencia de juicio. Muy bien. Entre 20 y 45 días, dice la norma, ¿no? Con el auto de apertura de juicio, entonces se abre, así dice la ley, el debate. Es decir, se instala la audiencia de juicio. Le estoy hablando de lo normal, de lo común, de lo corriente, ¿no? Y lo primero que se hace en esa audiencia de juicio es preguntarle a todas las partes, fiscal, víctima, imputado, si tienen alguna excepción o algún incidente. Pero metan en su cabeza este término, ¿ya? Esa excepción o ese incidente tiene que ser sobreviniente, ¿ya? Sobreviniente. Es decir, si vale la expresión, por nuevas causas, por nuevas razones. ¿Por qué solo se aceptan excepciones e incidentes sobrevinientes? Porque todas las excepciones y los incidentes tienen que haber sido resueltos en la etapa preparatoria, porque ahora la ley dice, notificado el imputado con la imputación formal, tiene 10 días para presentar sus excepciones. Entonces, si tenía 10 días para presentar sus excepciones, ya no puede presentar en juicio. A no ser que sean sobrevinientes, por nuevas causas, por nuevas razones. Cuando estaba en la etapa preparatoria, todavía no habían pasado 8 años. Cuando llega la etapa de juicio, ya han pasado los 8 años. Entonces, recién puede presentar su prescripción, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, sobreviniente, no se olvide. ¿Por qué se tiene que resolver todo en la etapa preparatoria? Porque dice también la norma que si hay algún defecto, el imputado puede presentar sus incidentes dentro de los 10 días de conocer el defecto. Entonces, todo tiene que sanarse antes del juicio. ¿Qué excepciones e incidentes se aceptan en el juicio? Solo las sobrevinientes. Muy bien. Si se resuelven esas excepciones, ¿ya? Y el imputado, si quiere, presta su declaración. Si quiere, no está obligado a hacer. Por regla general, no hagan subir a su cliente al estrado. No lo hagan subir. Normalmente solito se ahorca. Hablan por demás. Salvo que lo tengan muy bien preparado o que realmente él tenga la verdad y una verdad sólida. En ese caso. Bueno, si quiere declarar, ¿ya? Si decide declarar, hay interrogatorio. Siempre se interroga primero el fiscal, luego la víctima y al final el imputado. También el tribunal puede ejecutar algunos plazos. Terminada la declaración y el interrogatorio y contrainterrogatorio, se empieza con la producción de la prueba, los testigos, el perito, la prueba documental, la prueba material, absolutamente todo eso. Una vez que termina todo esto, se entra en la fase de alegatos y finalmente se dicta la sentencia. Sea cual fuere la sentencia, con esto terminamos la clase. Se abre la tercera fase, que resulta ser la fase de impugnación. La persona que se sienta dañada por el fallo, por la sentencia, puede presentar el recurso que la ley le franquea. En este caso puede presentar su recurso de apelación restringida. Y es bien fácil de acordarse. El otro día le preguntaba en un examen de grado al postulante, ¿por qué le llaman restringida? Es bien fácil, simple lógica. Porque se restringe, se cierra, se circunscribe únicamente a las sentencias. Por eso se llama restringida, porque se restringe a la sentencia. No puede aplicarse una apelación restringida a otro tipo de resoluciones que no sean sentencias. Cuando son otro tipo de resoluciones se llama apelación incidental. Bueno, entonces presentan apelación
restringida, si se sienten afectados. La víctima se sentirá afectada si es que lo han absuelto. El imputado se sentirá afectado si es que lo han condenado. Al final pueden ir a Sucre con casación. Viene la última etapa, y estas son mis últimas palabras, que es la etapa de ejecución, ¿no? La etapa de ejecución. Este es el esquema general del proceso. Lo he expresado en los términos más sencillos posibles. Aquí está mi cuadro, ¿ya? He dicho cositas tan sencillas que les van a servir para por lo menos 10 preguntas del día martes. Así de básico es el proceso. Hay miles de cosas. ¿Qué sucede con la resolución del rechazo? Bueno, puede ser, esto ya nos voy a preguntar, ¿no? Puede ser objetada. El fiscal el fiscal de distrito puede confirmar o puede revocar. Si confirma, se acaba el proceso, pero se puede reabrir en un año. Si el fiscal revoca, ordena que prosiga la investigación. ¿Qué sucede si el fiscal, qué sucede, por ejemplo, si se imputa, ¿no? Podemos presentar excepciones e incidentes. ¿Qué sucede si el fiscal sobresea al cabo de la etapa preparatoria? Se puede impugnar el sobreseimiento. Si el fiscal de distrito confirma, se acabó definitivamente el proceso. Si el fiscal de distrito revoca, le ordena acusar. Cuando hay rechazo, se puede pedir una conversión de acción. O sea, eso ya es mucho hilar fino. Lo que les he hecho es el panorama general. Y por eso les había invitado a que estén presentes, porque fiel a la verdad, como les había dicho, les voy a hacer después preguntas sencillas. Creo que así lo he hecho. Estoy convencido de aquello, porque era lógica. Tengo unos 7 u 8, calificación de 7, 8. Creo que en unos 4 casos, pero donde han respondido a la moneda. La gran mayoría está por encima del 50%. Ahí está, por eso he puesto primer parcial, segundo parcial, ¿ya? Pues bien, nos vemos para su prueba el día martes, como límite, ya saben, a las 7 en punto. Lo ideal es 6:30, pero sé que tienen actividades, trabajo, lo que sea, 7 en punto. Tomen sus recaudos, ¿de acuerdo? 7 en punto. Va a seguir siendo la misma lógica de selección múltiple o verdadero o falso. Eso es absolutamente. Segundo, el trabajo. Les voy a hacer la vida absolutamente sencilla, ¿ya? El trabajo va a consistir en un trabajo académico cuyo título sencillamente se llama La Reforma Procesal Penal en Bolivia. Bien básico. La Reforma Procesal Penal en Bolivia. Hace rato les decía, ¿no? Se emite la ley 1970 o Código de Procedimiento Penal en 1999, entra en plena vigencia 2 años después, mayo del 2001. Luego ya en el año 2010 empieza a surgir la ley 007. A partir de aquello, el 2014, se introduce la ley 560, si no me falla ya la memoria. Luego, el año 2019, se emite la ley que estamos en actual vigencia, la 1173. La 1173 es modificada por la 1226. En estas reformas se va creando la ley 348, se va creando la ley 004. Esta 004 es complementada por la 1390 de agosto del año 2021 pasado. Y se van produciendo cambios. Entonces, no les estoy pidiendo sucesión de leyes, ¿de acuerdo? No les estoy pidiendo sucesión de leyes. Lo que me interesa es que vean cómo se han ido produciendo los cambios. Eso es lo que me interesa que me expliquen. La reforma procesal penal en Bolivia. Lógicamente podrán mencionar, ¿no? La ley X con tales características, la ley Z con tales características. No es nada difícil. ¿Ya? No es nada difícil. Lo único que no acepto es copias. ¿Ya? Leo, siempre leo así, pero el skimming que le dicen los gringos, ¿no? Como cuando cambiamos de un canal a otro así de pasada. Paso, paso, paso. Y clarito salta a la luz. Estos dos se parecen, estos otros se parecen, o sea, le cambian, ¿no ve?
la letra o ponen un parrafito arriba del otro. Eso es lo único que no acepto, plagio. Después todo es admisible. Hojas, no me pregunten. Tamaño de carta, no me pregunten. Tamaño de hoja, márgenes, no me pregunten. Cantidad de hojas. Sean responsables, simplemente eso. Ya están en cuarto año. Dios mediante al año den su examen y ya serán abogados. ¿Alguna duda? Este trabajo lo presentamos al día siguiente, el miércoles de la siguiente semana. Ya, porque sí o sí tengo que cerrar evaluación hasta el viernes. He hecho las consultas necesarias y no hay ningún problema. ¿Ya? Ya saben que pueden ingresar a segundo turno, ¿no? Ya saben aquello. Yo espero en Dios, por lo que he visto hasta ahora, que van a ser pero contados con los dedos quienes ingresen a segundo turno. Evaluación final este día martes. 5, ¿estoy en lo correcto? Sábado 3, domingo 4, lunes 5, martes 6. Martes 6 la evaluación, examen final. Lo que hemos hablado hoy será considerado, porque creo que hemos sido muy puntuales, facilito, está en la mente. Utilizaré algunas otras cosas que las saben ustedes. Trabajo al día siguiente, miércoles. ¿A dónde vamos a entregar los trabajos, no? Doctor, respecto a los trabajos, la entrega no le podemos hacer el día martes directamente. Si Como vamos quieren a prestar hacerlo, la mi reina, evaluación, yo no entonces ese tengo mismo ningún rato. problema. No tengo ningún problema. Lo haríamos los que quieran. Para mí, de verdad, 10 veces mejor me llevo exámenes y me llevo trabajos, lo hacemos el día martes. ¿Existe alguna oposición a esa moción? ¿O prefieren siempre el miércoles? No hay oposición. Entonces, el trabajo el martes a tiempo de concluir el examen. ¿Ya? Sí, doctor, A mejor tiempo de concluir el examen. Sí, doctor, lo mejor. Excepcionalmente, los que no puedan entregar el martes, el miércoles cuando esté tomando el segundo turno. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Martes 6, examen final y entrega de trabajos. Excepcionalmente, ojalá no esperen, como siempre, al último día. Los que no puedan, al día siguiente, el miércoles 7, cuando estemos tomando el segundo turno. Entonces, ¿cuándo es el segundo turno? Creo que a muchos no les interesa. Es el segundo turno el día miércoles, al día siguiente de nuestra evaluación. ¿Alguna duda puntual y concreta? Doctor, entonces, las notas nos estaría dando el día martes en la noche o miércoles en la mañana. Ustedes saben que tardo normalmente un día, ¿no? No es muy complicado. A Dios gracias, la cantidad de estudiantes no es alta, no es elevada. Entonces, por esa razón, tomaré la prueba. Si quiero tomar el segundo turno al día siguiente, entonces tengo que publicar mis notas al día siguiente. Si puedo hacerlo esa misma noche, lo voy a hacer. Lleva en promedio, no sé, hora y media. A veces lo tardón es que se dice transcribir. Es plantilla, no es difícil que se dice calificar. Voy a conseguirme uno de esos escáneres, ¿no? Y les voy a dar hoja de pregunta y hoja de respuestas para meter al escáner nomás y terminado su examen en 2 minutos van a tener sus notas, ¿ya? Las notas estarán, en el peor de los casos, el día miércoles a primera hora de la mañana. Y voy a hacer, compañeros, lo que he hecho, ¿no? Su primer parcial, su segundo parcial. Es que no puedo tomar segundo turno. Tienes razón, Gisela. Tienes razón, Gisela. No puedo tomar segundo turno si no tengo la calificación de el trabajo. Trabajo tenemos que entregarlo el día martes en el examen, compañeros. No puedo tomar segundo turno sin tener la nota del trabajo, porque ahí no sabríamos quién entra o quién no entra al segundo turno. Corregimos, está grabado más bien. Martes, examen y trabajo. Miércoles hasta el mediodía, notas publicadas. Lo del trabajo lleva tiempo, eso sí lleva tiempo. Hasta el miércoles al mediodía publicadas. Y miércoles a las 7 de la noche, los que tengan la mala suerte, a segundo turno. ¿De acuerdo, compañeros? Nos Está bien, vemos el doctor. martes. Chao, Andrés. Que estén